Buenas a todos, bienvenidos a este segundo encuentro organizado por Caminos de Libertad, gracias al esfuerzo de Berta Pantoja y del gran José Torra. Estamos esta tarde pues emocionados porque hay un tema muy interesante que vamos a discutir siempre alrededor de esta crisis del coronavirus que se está sufriendo a nivel global. La tertulia de esta tarde estará dedicada concretamente a reflexionar sobre el impacto social, económico y laboral resultado del confinamiento. Y es que claramente la crisis del coronavirus pues ha favorecido que la mayor parte de los países hayan apostado por medidas represivas, restrictivas, con ánimo de controlar la expansión del coronavirus. Entre estas medidas, pues como decíamos ya en nuestra primera reunión, destacan los toques de queda, establecidos en varios países latinoamericanos, las limitaciones a la movilidad laboral y las restricciones en determinados negocios, cierres parciales o totales de determinados sectores productivos, etcétera, ¿no? Todos sabemos que esto tendrá un durísimo impacto en América Latina y todos somos conscientes de la alta informalidad laboral que existe en el continente, ¿no? Decíamos en la primera sesión que el precio de la libertad es la eterna vigilancia y, bueno, como actores de la sociedad civil debemos estar vigilando constantemente. Esta crisis no debería servir para fortalecer, digamos, los poderes restrictivos del Estado y con ello debilitar nuestra estructura de derechos y libertades. Y para discutir esta tarde sobre estos interesantes temas, pues como de costumbre en Caminos de la Libertad, disfrutaremos de una mesa compuesta por intelectuales de alto nivel. Tenemos con nosotros a Gabriela Calderón, que es investigadora asociada y editora del Cato.org, también columnista en varios diarios, entre ellos el diario ecuatoriano El Universo. Contamos también en la sala con Agustín Echavarne, director ejecutivo de Libertad y Progreso, uno de los grandes especialistas en políticas públicas y economía del desarrollo en la Argentina. Cuenta con numerosas publicaciones, entre las que destaca La clave es la libertad, el camino de la pobreza a la abundancia. También está en la mesa Luis Loria, consultor para organizaciones públicas y privadas costarricense, emprendedor social. Ha pasado por un prestigioso número de universidades en los Estados Unidos y en la actualidad labora como presidente de la Fundación Ideas Labs. También tenemos el honor de contar en esta mesa virtual, con Sergio Sarmiento, escritor, analista y periodista mexicano, miembro del grupo Media Leaders del Foro Económico Mundial, un intelectual que ha recibido varios premios y condecoraciones tanto en México como a nivel internacional. En la actualidad, como bien sabemos, es también el presidente de Caminos de Libertad. Y por último, el gran amigo Axel Kaiser, abogado, analista y profesor universitario, director ejecutivo internacional y consejero de la Fundación para el Progreso de Chile. Ha escrito una ingente cantidad de artículos para diarios y revistas chilenas, europeas y estadounidenses. Además, es un prolífico ensayista. Me consta que su nuevo libro está a punto de salir, ya están en las imprentas, el papel caliente, pero yendo hacia atrás destacan sus trabajos pues la tiranía de la igualdad, la fatal ignorancia o el engaño populista. Ya ven que la mesa pues dará, como pueden suponer, mucho juego. Quizás la primera pregunta, y para comenzar, pues sería precisamente reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre cómo ven las medidas que se han tomado a nivel estatal, si tiene sentido el patrón que se observa en diferentes países de confinar a la población en sus casas y si es evitable el impacto económico que dicho confinamiento generará. Muchas gracias y abrimos la mesa. Yo creo que el impacto económico sin duda es inevitable. En el caso del Ecuador, distintos economistas coinciden en que el impacto podría ser peor incluso que el de la crisis que tuvimos aquí en 1999, que es considerada la peor crisis
en la historia de la República, con la saliente diferencia de que estamos en medio de esta crisis bueno, que como condición preexistente ya era una crisis fiscal. Tenemos la diferencia saliente de que esta vez no tenemos moneda propia, y eso está resultando ser una gran fortaleza para lo que tiene que ver con el sistema financiero. El sistema financiero está atravesando ahorita un gran stress test, por así decirlo, pero no hay, digamos, los miembros de la Asociación de Bancos y los miembros del sector privado no prevén que esto derive en el futuro cercano ni mediano plazo en corridas bancarias, que es lo que solía suceder en crisis anteriores, como aquellas de los 80s o de los 90s. Entonces, es un impacto económico más fuerte, pero teniendo un sistema sólido digamos, en la parte financiera, que tiene encajes de hasta 30%, digamos que tenemos por ahí un colchón, o digamos una cuestión más sólida para enfrentar esta crisis que lo que teníamos antes. Pero estamos cargados con una cantidad de regulaciones, una carga tributaria brutal, un aparato estatal gigantesco, heredado de la administración anterior y de la actual, lo cual va a ser difícil abordar incluso ahora en momentos de crisis. Parece que es inevitable que nos llevemos el golpe, ya nos lo llevamos, fue un golpe fuerte e inesperado para todos los actores, tanto para gobierno, empresas y ciudadanos. Yo creo que lo que va a ser clave en estos momentos, hoy y también hacia el futuro, es nuestra capacidad para tomar decisiones que nos permitan eliminar todos aquellos obstáculos que nos dificultan, imposibilitan o encarecen trabajar, ya sea para las personas o para las empresas. Y entonces yo creo que por ahí es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos. De eliminar todas estas distorsiones es de lo que va a depender qué tan rápido nos vamos a poder recuperar, e incluso si hacemos un buen trabajo. Yo soy optimista en ese sentido, yo creo que incluso podemos volver a los niveles precrisis e incluso superarlos, ¿verdad? Si definimos un nuevo conjunto de reglas del juego hacia futuro. Yo creo que acá va a ser interesantísimo ver lo que hacen los diferentes países. El impacto es muy grande en todos lados, pero primero, creo que hay las curvas se están aplanando en el caso concreto del coronavirus en todas partes, en algunas partes antes y en otros después. Con lo cual, el impacto del coronavirus va a ser mucho más fuerte en los países, primero que no tienen, como le pasa a Ecuador o le pasa a Argentina, que no tenemos ningún tipo de capacidad fiscal, porque estamos en una situación de crisis, y en el caso de Argentina ya estamos en default en lo que es la deuda con legislación nacional, y probablemente vamos a entrar próximamente en default también con la deuda extranjera. O sea que todo lo que están haciendo de inyección de dinero es con imprimir la maquinita. A diferencia de Ecuador, acá lo que están haciendo es inyectando ya ahora el 30% de la base monetaria en un mes. Y probablemente a fin de año vamos a tener más de 100% de impresión de billetes. Y hay un avance del Estado sobre el sector privado muy importante. Y entonces el impacto en Argentina va a ser feroz. En otros países no. En otros países como Japón, Corea del Sur, lo han hecho mucho mejor. No han hecho cuarentenas como la Argentina, que está haciendo una cuarentena total, hablando de las libertades. Acá hemos avasallado todas las libertades. No puedes salir de tu casa, si salís con el auto te lo confiscan. Entonces realmente es impresionante en un minuto cómo se han perdido todas las libertades. Estamos en prisión domiciliaria. Todos los argentinos no, porque hay algunos que tienen posibilidades de salir adelante. Nosotros estamos tratando de explicar que tenemos que salir muy rápido, porque si no salimos rápido, el colapso de la economía va a ser brutal. Pero otros países lo están haciendo mucho mejor, que el caso de Japón, de Corea y demás, están haciendo aislamiento social, pero no confinamiento en las casas, ¿no?
Nosotros estamos en cuarentena total acá en ciertos sectores de Chile. En mi comuna no podemos salir, y hay otras en el sur que también están en cuarentena, pero no todo el país. Chile ha sido una de las naciones que se ha destacado en el manejo de la crisis del coronavirus. De acuerdo a rankings internacionales, tenemos porcentaje de muertos muy bajo respecto a los contagiados y hemos testeado mucho. Ahora, a mí lo que me preocupa de esto son las políticas que se están discutiendo. Primero, un incremento del gasto público de 5% del producto, y algunos están proponiendo un 8-10% del producto para combatir esto, que va a ser muy difícil después de revertir. Aunque Chile tiene espacio fiscal, a diferencia de Argentina, estamos en una mejor posición. Pero lo que más me preocupa es hoy día una columna que salen 4 o 5 expresidentes del Banco Central de Chile proponiendo que el Banco Central en Chile pueda financiar indirectamente la deuda pública nacional, algo que está expresamente prohibido por la Constitución chilena y por la ley orgánica del Banco Central en Chile debido a nuestra historia de hiperinflación o de inflación crónica hacia el pasado. Y eso a mí me preocupa porque se abre una puerta que va a ser muy difícil de controlar en el clima político que ha tenido Chile y que va a seguir teniendo hacia el futuro. Ahí estoy realmente muy preocupado de lo que va a ocurrir. En México tenemos una situación mixta y compleja de entender. Tenemos un gobierno populista que, sin embargo, es muy austero en lo fiscal. El gobierno lo primero que ha dicho es que no se va a tener un aumento en el gasto público, que no se esté financiando. Ha dicho también que no va a haber nuevos impuestos. Me parece que es correcta esta posición. Por otra parte, tenemos un gobierno que ha pedido restringir las actividades no esenciales. Esto lo puede uno entender por razones sanitarias. No ha habido ningún tipo de regla sanitaria que se esté aplicando. Se están prohibiendo ciertas actividades, otras actividades no se están prohibiendo y simple y sencillamente no hay razones sanitarias para esto. Lo peor de todo es que ayer se dio a conocer en un número especial del Diario Oficial de la Federación, que inusitadamente salió en la tarde, una serie de exenciones a las restricciones que se están imponiendo a las empresas. Por ejemplo, en el ramo de la construcción, se establece que el ramo de la construcción no es esencial y por lo tanto tiene que parar, con excepción de las obras favoritas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y específicamente sale una emisión del Diario Oficial de la Federación que dice que sí pueden continuar las actividades aquellas empresas que estén construyendo, por ejemplo, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, en fin, los proyectos que el gobierno considera importantes políticamente. No hay ninguna razón sanitaria para esta decisión, más que el hecho que el gobierno considera que son políticamente importantes. Esto me preocupa porque constituye una clara violación al principio de general aplicación de las leyes y fundamentalmente lo que está haciendo es, no me importa si destruyo la industria de la construcción, no me importa si destruyo muchas actividades productivas, pero las mías, las que yo considero importantes políticamente para mí, los proyectos del actual presidente de la República quedan exentos. Es una violación muy importante que me preocupa además para el futuro del país, del principio de general aplicación de las leyes. Yo puedo entender que en momentos de una contingencia sanitaria, el gobierno pueda tomar medidas que restringen actividades por razones sanitarias. Pero hemos visto, como lo digo, tanto restricciones que no tienen nada que ver con la sanidad, como excepciones que tienen que ver todo con la política y nada con cuestiones sanitarias. Bueno, pues después de escucharles, ha sido muy interesante todas las exposiciones y reflexiones que nos han hecho llegar. Una segunda pregunta, con base en todo lo que han comentado, debería ir dirigida a las alternativas, ¿no? Básicamente, ¿por qué sendero debemos discurrir? ¿Qué caminos podemos tomar? Si aceptamos que desafortunadamente el confinamiento es una máquina para destruir oportunidades y para inhabilitar pues, puestos de trabajo, ¿por dónde deberíamos caminar? ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos? Pues siempre con el ánimo de dar recomendaciones desde una óptica que proteja pues los valores esenciales
esenciales de la libertad. Claro, lo que a mí me parece súper interesante, aquellas propuestas que ha hecho Dani Fernández en la UFM, son propuestas pensadas en Guatemala, pero que yo creo que aplican a muchos países en América Latina como Ecuador, quizás como Argentina, que tienen escaso margen en el ámbito de política monetaria, así como en el ámbito fiscal. Y lo que básicamente esto gira en torno a digamos, corregir falencias de nuestras economías, políticas que son convenientes en crisis y mucho más ahora en la crisis. Regulaciones que realmente han sido costosas en tiempos normales, pues ahora resulta que son de un costo inaceptable. Por ejemplo, el tema de las regulaciones de los mercados laborales. América Latina tiene por lo general, si sacamos un promedio, es una de las regiones con las peores regulaciones laborales según lo mide el Foro Económico Mundial. En el caso de Ecuador, nosotros estamos en la posición 130 en cuanto a eficiencia de mercado laboral, según el ranking del Foro Económico Mundial para 2019. Y les pongo un ejemplo, o sea, actualmente los empresarios ecuatorianos tienen básicamente dos opciones realmente, o despedir a sus trabajadores o quebrar, porque el costo incluso si los despides con indemnización, que es la manera que casi todos se ven abocados a hacerlo, tiene un costo que también te puede quebrar. Despedir es algo muy costoso en nuestro país, es una de las cosas que más nos resta calificación en ese índice de eficiencia del mercado laboral. En Ecuador tú tienes 3 meses para probar a un trabajador, luego de esos 3 meses se convierte en un trabajador permanente. Es decir, puede ser temporal solo por 3 meses y ese contrato temporal no es renovable. Luego de esos 3 meses, si tú lo despides de manera intempestiva, tienes que pagarle 25% de sueldo por cada año que trabajó contigo. Lo que sucede también es que aquí no se puede reducir el sueldo como le están haciendo muchas empresas en Estados Unidos en un 40, 30 o 50%. Realmente no lo puedes reducir. Lo único que han permitido en un decreto de emergencia es que se pueda reducir las horas trabajadas en un 25%. Igual eso no equivale a una reducción del sueldo, porque lo que significa es que puedes reducir el tiempo que vienen a trabajar. Es decir, no pueden trabajar lo mismo por menos, que es lo que es una reducción real del salario. Y en estos casos lo que está pasando es que muchas empresas se están acogiendo a un artículo del Código Laboral vigente que dice que por calamidad nacional tú puedes despedir sin indemnización. Lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo es abrir procesos, es decir, demandas, procesos judiciales en contra de esas empresas. Entonces, vamos a ver qué pasa porque son situaciones extraordinarias. Esto está pasando por primera vez. Normalmente las empresas no tienen ese recurso, pero realmente es muy lamentable que no se dé paso a contratos laborales por hora, a, digamos, contratos temporales que puedan ser renovables. Yo creo que eso es una buena opción. Y por otro lado, también reducir la carga tributaria. Un país que ha tenido más de 30 reformas tributarias en los últimos 12 años, por ese lado se puede aliviar la liquidez de las empresas. Últimamente la propuesta que he hecho la tomo de Adam Smith, de un párrafo de La riqueza de las naciones, donde Smith dice que el esfuerzo natural de cada individuo por mejorar su propia condición, cuando se permite ejercerse con libertad y seguridad, es un principio tan poderoso que él solo y sin ningún tipo de asistencia no solamente es capaz de llevar a la sociedad a la riqueza y la prosperidad, sino de superar un centenar de obstrucciones impertinentes con las que la locura de las leyes humanas muy a menudo estorba sus operaciones, aunque el efecto de estas obstrucciones es siempre, en mayor o menor medida, una invasión de su libertad o una disminución de su seguridad. Entonces, yo creo firmemente en esto. Yo creo que la apuesta es eliminar, en la medida de lo posible, todas estas obstrucciones impertinentes que le dificultan o imposibilitan a las personas y a las empresas trabajar y desarrollar actividades productivas en los países. Ese es un gran área de intervención. Y el otro es, me parece que la necesidad de organizar a la sociedad civil y otros actores para invitarlos a un proceso de construcción colectiva del
el nuevo futuro que queremos para nuestro país, aprovechando la inteligencia colectiva, haciendo uso de herramientas tecnológicas para sumar esas inteligencias para diseñar alternativas a lo que pueden estar intentando nuestros planificadores centrales o ingenieros sociales que quieren, tomando decisiones, partiendo de su fatal arrogancia, imponérselas a los ciudadanos. Entonces, esos dos espacios, creo yo, el de eliminar todas estas obstrucciones impertinentes a las que hacía referencia Smith, y el de abrir espacios abiertos, transparentes, participativos para reinventar el futuro, reinventar un modelo nuevo, porque yo creo que es un hecho que no vamos a volver al estado anterior, no existe un back to normal en esta situación, sino que tenemos que imaginarnos lo que va a ser el futuro. Argentina estamos en una situación muy complicada porque el gobierno está aprovechando para acercarnos al camino de Venezuela, ¿no? Entonces hay mucho mayor intervención del Estado, incluso en las empresas privadas. Por ejemplo, han intervenido una empresa que fabrica los respiradores artificiales, y estas cosas se van a acentuar. Entonces lo que nosotros estamos tratando de trabajar es primero en empezar, volver a trabajar lo antes posible, salir de la cuarentena, y eso requiere medidas sanitarias, requiere que la gente empiece a usar los barbijos, el distanciamiento, y sobre todo que los empresarios se involucren, porque hay un discurso oficial de que todas las soluciones tienen que venir desde el Estado. Entonces nosotros estamos proponiendo a los privados que sean ellos los que traigan los testeos, porque a diferencia de Chile, Argentina hizo muy poquitos testeos, y además tarde, con lo cual incluso se murió alguna persona porque no la han podido testear. El manejo sanitario fue bastante malo, salvo que, claro, como hicieron una cuarentena total, entonces logran aplanar la curva. Y luego hay que ver las medidas que tienen que ver con las empresas. En Argentina está prohibido despedir, ya habían puesto doble indemnización, pagar el doble si despedías a alguien, y sobre esto ahora directamente prohibieron los despidos, con lo cual están metiendo en un brete tremendo a las empresas, sobre todo imagínense los restaurantes y demás que no tienen ventas. A algunos se le cayó el 80%, pero en los restaurantes directamente 100%. Entonces ahí hay una situación muy complicada. Hay que pensar también la liquidez, porque hay una enorme cantidad de cheques rechazados, con lo cual estamos pensando temas de cómo hacer fideicomisos de los cheques rechazados para dar liquidez, y hay que buscar medidas de solvencia. Las medidas de solvencia yo las vinculo primero pidiendo, como hablan ellos siempre, de solidaridad, la solidaridad del sector público, bajándose los sueldos a todos los que no están trabajando en la salud o en la fuerza de seguridad. El resto debieran bajarse los sueldos, y ese dinero poder alocarse a bajar impuestos, sobre todo los impuestos al trabajo, para aliviar las situaciones de las empresas que están en mayor complicación. Se pueden hacer una cantidad de otras medidas que estamos pensando también, de reformas estructurales y demás, pero no me da el tiempo ahora para mencionarlas todas. Preocupa es el diagnóstico que se está instalando, en el sentido de que acá está quedando en evidencia que el Estado siempre tiene que salvar al mercado, el gasto público para apoyar a todo tipo de empresas, para rescatar compañías que están en problemas. Acá se ha discutido sobre la obligación legal de seguir pagando salario incluso cuando la gente no va a trabajar. Es decir, existe una idea de que los empresarios pueden seguir pagando, incluso las pequeñas y medianas empresas, a sus trabajadores cuando estos no están produciendo nada. También entró con mucha fuerza la discusión de la fijación de precios, que el alcohol gel, las mascarillas y todos estos instrumentos tan importantes para combatir, ¿no es cierto?, el virus, debieran estar con precios limitados, de manera tal de que haya un acceso para todo el mundo, de que no solo los que tienen dinero lo puedan comprar. A mí me parece que el daño más grande de esta crisis va a ser moral, intelectual, porque el virus va a pasar. Las medidas, lamentablemente, que se apliquen van a quedar. Si el Banco Central, en el caso nuestro, empieza a financiar indirectamente al gobierno, eso es algo que va a quedar ahí y nunca más se va a terminar. De la misma manera, esta tesis de que fijar precios es una buena idea, si abrimos esa puerta a que se fijen precios, va a ocurrir que después vamos a tener excusa y pretexto para empezar a fijar distintos precios porque hay cosas que son importantes. Y así sucesivamente. Así que creo que lo que se nos viene es sobre todo una batalla intelectual
sobre los fundamentos y los principios más elementales de economía que creíamos haber ganado y que lamentablemente no es así. Es distinta en algunos casos, pero también creo que tenemos que ver lo que está ocurriendo en todo el mundo. Mi primera recomendación para lo que tenemos que hacer es seguir los mejores casos internacionales. El cierre de las economías, como ha ocurrido en España y en Italia, no ha servido. Quizás sí tiende a aplanar la curva un poco más rápido que en otras circunstancias, pero con un costo enorme para la sociedad. Debemos ver a estas sociedades que han tomado medidas que no son atentatorias contra los derechos humanos y los derechos económicos, y que han logrado también aplanar la curva de contagios. Los países clave en este sentido son Singapur, Taiwán, países también como Corea del Sur. Son países que han realizado medidas de aislamiento de personas y no aislamiento de actividades económicas o aislamiento de ciudades enteras. Y estos han resultado más eficaces, me parece, que los confinamientos obligatorios que hemos visto en países como Italia, como España, que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Argentina y en Chile. Esas son las mejores prácticas que debemos seguir. Yo reconozco que un gobierno puede verse obligado por razones sanitarias a restringir ciertas libertades, pero por lo menos tiene que tener en cuenta que las medidas sanitarias que esté aplicando realmente estén funcionando y no vemos que realmente funcionen. Tenemos que entender también que, como lo señala la propia Organización Mundial de la Salud, no hay un solo caso en la historia en que una pandemia pueda ser contenida. Lo que vemos, de hecho, en la experiencia histórica es que las pandemias tarde o temprano alcanzan o a toda la población o por lo menos a un 70% de la población. En el 2009 México fue epicentro de un brote, de una pandemia, la influenza H1N1, que generó también toda una serie de medidas de precaución porque era un virus nuevo, porque no lo conocíamos, porque no teníamos cómo combatirlo. Tomaron medidas y finalmente salimos adelante. Pero lo curioso del caso es que hoy el 100% de los niños que nacen en México, según la información del Hospital Infantil de México, nacen con anticuerpos para la influenza H1N1 y el 70% de los adultos tienen esos anticuerpos. Tenemos que entender también cómo funcionan las pandemias. Si el propósito de la autoridad es contener la pandemia, no regresar a trabajar, sino hasta que ya no haya ninguna posibilidad de rebote, cosa que es absolutamente imposible, como lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en Japón. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es matar la economía sin acabar con el coronavirus. Tenemos que utilizar la ciencia, tenemos que aprender de los mejores casos, y los mejores casos nos demuestran que la forma de por lo menos reducir la velocidad de los contagios, de aplanar la curva, que es lo que se pretende hacer, eso es lo único que podemos hacer, no se logra matando la economía, sino manteniendo políticas que permitan a la gente seguir ejerciendo su poder de generar prosperidad. La verdad es que el comentario de don Sergio Sarmiento ha sido muy interesante y a raíz de dicho comentario surge una pregunta pues que creo que es muy relevante, ¿no? En el ámbito de lo tangible, ¿no? En el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Y como sociedad civil, pues al final creo que para enfrentar una crisis o una pandemia, todos los que formamos parte de la sociedad civil también tenemos una responsabilidad, ¿no? ¿Qué políticas públicas podríamos sugerir? ¿Qué políticas públicas deberían surgir desde abajo, desde la sociedad civil, con objeto de presentarle pues, a nuestros gobernantes, a nuestros estados, alternativas ajenas a sí mismo, ¿no? Alternativas que viniesen desde esa sociedad? ¿Qué sugieren ustedes en relación a este asunto? Nada, eliminar cualquier barrera arancelaria, no arancelaria y regulatoria y asegurar una cadena de traslado y recepción a las zonas críticas de la emergencia de insumos médicos básicos. Aquí en Ecuador hemos tenido un problema similar al de la FDA en Estados Unidos con la centralización para la importación y aprobación de las pruebas, de los kits de pruebas para el coronavirus. Tenemos un mes ya dentro de esta crisis y recién la semana pasada el ARCSA, que es como el equivalente a la FDA, o mejor dicho a la CDC, que tiene que dar el permiso para que otras personas importen pruebas al país,
recién aprobó a otros importadores. El problema está en que este permiso se dio cuando ya a nivel mundial es difícil conseguir estas pruebas. Incluso hay países que ya han puesto barreras a la exportación de varios insumos, no solo de mascarillas, sino también de la materia prima y medicamentos que se están utilizando en tratamientos para el coronavirus, como la hidroxicloroquina o digamos, la citromicina. Estos son problemas tanto autoinfligidos por ciertas barreras locales, como también profundizados por barreras impuestas desde afuera. Entonces, por ejemplo, ¿qué deberían hacer? Ya este gobierno, por ejemplo, eliminó todas las barreras arancelarias y no arancelarias para acelerar las importaciones de insumos. Queda que eliminen las barreras internas. Hay un fabricante de equipos de protección que necesitan el personal médico y el personal de laboratorios en la ciudad de Guayaquil. Hay un fabricante en Quito que puede proveer estos equipos. Hablé con el gerente general de la red de laboratorios más grande en Guayaquil y me dice, yo quiero comprarlo para mis empleados, pero el fabricante en Quito no tiene cómo garantizar que se pueda trasladar por tierra hasta Guayaquil. Entonces, es increíble que algo tan sencillo como la provisión de equipos de protección no sea permitido por una falla logística, de comunicación, y ese tipo de cosas están pasando. Entonces, primero que nada, hay que eliminar esas barreras, que yo creo que es un problema de logística y de comunicación. Luego, creo que hay que aprobar reformas económicas urgentes en virtud de la emergencia, suspender el Código Laboral vigente, introducir uno que permita mayor libertad de contratación entre los empleadores y los empleados, sobre todo incorporando todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa, que ahorita está demostrando ser de suma importancia en la cadena de distribución de alimentos y de insumos para la producción que todavía sigue habilitada. También debe aliviarse la carga tributaria incentivando a la retención de empleados. Por ejemplo, se puede reducir el impuesto corporativo para aquellas empresas que retengan un 90% de sus empleados durante los próximos 3 años, por ejemplo, por mencionar un ejemplo. Otra cuestión que tenemos acá es un impuesto a la salida de divisas, que termina siendo un impuesto a las importaciones, precisamente ahorita que como la producción local se ve afectada, podría verse aliviada la oferta por el lado de importaciones más baratas. Entonces creo que ahí hay mucho trabajo que se puede hacer hasta que se resuelvan problemas de oferta que necesariamente vamos a tener que importar. Hemos hasta ahora concentrado la atención en los temas de libertad para trabajar. Nosotros, antes de que llegara la crisis, ya teníamos un proyecto que estábamos ejecutando con 3 componentes dentro de este concepto de libertad para trabajar. Incluye una campaña para resaltar el vínculo que existe entre trabajo y dignidad del ser humano y el trabajo como herramienta para mejorar la prosperidad propia y las de los otros. El segundo componente tiene que ver con eliminar todos estos obstáculos regulatorios. Entonces estamos apoyando varios proyectos que están en este momento en el Congreso. Algunos se han aprobado, tal vez no exactamente como quisiéramos, pero sí avanzando en la dirección de una mayor flexibilización del mercado laboral. Y el tercer componente es uno que mencionaba Gabriela, que tiene que ver con todo lo que es el futuro del trabajo, cómo entran a jugar las nuevas tecnologías y todo ese espacio abierto para innovación que choca muy fuerte con la legislación laboral vigente. Algo que hemos tenido que atender también es el tema de algunas consecuencias no deseadas o consecuencias esperadas de malas decisiones del gobierno. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, que decidieron hacer una transferencia monetaria a familias necesitadas, pues descubrieron que no contaban con un censo y que muchísimas de las personas no estaban bancarizadas, entonces no tenían dónde recibir esa transferencia. Es la misma estrategia que ha propuesto el gobierno de Costa Rica para atacar el problema y se encontraría con los mismos problemas acá. Entonces, lo que nosotros hemos puesto como propuesta sobre la mesa es que si vas a encerrar a la gente, tienes que garantizarle por lo menos que va a tener que comer. Entonces, hemos movilizado a distintos grupos de la sociedad civil y colaboraciones con el sector privado para garantizar que nadie se va a quedar sin comer. O sea, algo así de básico. Porque lo que sucedió en El Salvador es que los encerraste, no tenían que comer, igual salieron a la calle.
y entonces tu medida de contención fracasa. Trabajamos con 250 empresarios que tienen en total 141.000 empleados para tratar de llevar propuestas, sabiendo que el gobierno está en una dirección completamente opuesta a la que queremos. Pero lo que tratamos de hacer es llevar las mejores prácticas. Como decía Sergio, mirar los que han hecho los países como Hong Kong, los del sudeste asiático en general, que han trabajado mucho mejor que otros, en todo lo que es el aislamiento de las personas, todo lo que se puede hacer en medir la temperatura, en la utilización de barbijos. En Hong Kong, 100% de las personas que están en la calle utilizan barbijos. Entonces hay una cantidad de formas de reducir, aún si te infectás, hay un tema que es la carga viral. Si te infectás con poquito virus, no te afecta tanto como si es muy grande la carga de virus, igual que un veneno. Entonces ese tema es importante entenderlo. Si se reduce eso, ¿para qué? Para que la gente pueda salir a trabajar lo más rápido posible, ¿no? Entonces estamos trabajando en los testeos y buscando también que se muestre todo lo que está haciendo el sector privado en el mundo, porque es una gran falsedad que el Estado es el que está haciendo todo. Entonces, por ejemplo, en Suiza, Johnson & Johnson invirtió $1.000 millones y junto con BARDA, pero están trabajando para conseguir la vacuna que ya la tienen, y calculan que va a estar lista para septiembre. En otros lugares, con mayor participación estatal, posiblemente en Israel, también la van a tener, pero como por ejemplo las escuderías de Fórmula 1 en Inglaterra se pusieron de acuerdo con las autopartes y demás y están construyendo respiradores artificiales a un ritmo de 5.000 por semana. En Estados Unidos, empresas como Tesla generaron y han puesto online la forma de producir ventiladores, respiradores artificiales, hechos 100% con autopartes, de forma tal que aprovechando que las autopartes, las empresas están frenadas, se pueden producir a escala masiva respiradores artificiales. Lo mismo Walmart está haciendo los testeos, hay una cantidad de participación privada, y nosotros queremos mostrar eso y proponemos a los empresarios que le hagan propuestas concretas de cómo el sector privado puede estar importando los kits de testeos, cómo puede estar usando la logística de los supermercados, cómo puede estar colaborando en todo lo que es el tema de salud, y además colaborando muchísimo, si vamos a a salir de la cuarentena total, para un último tema que es el de la higiene, que es todo lo que es enseñar todo el tema de la higiene, y por supuesto participar en el control de la temperatura al entrar a la empresa y demás. Es decir, el sector privado colaborando con el sector público y no como en contraposición contra el sector público, que es un gran disparate como se está manejando en Argentina ahora. Creo que el gran desafío va a ser, una vez que pase la emergencia, retirar las políticas que se han implementado en tiempos de emergencia. Sabemos que los estados tienden a concentrar el poder aprovechando las crisis. Entonces, por un lado tenemos el problema de las libertades civiles, donde, está bien, hemos hablado de los países asiáticos, pero han sido más invasivos que lo que muchas democracias liberales tolerarían en términos de seguimiento, de control a través de aparatos GPS del celular. Ayer yo tenía una discusión con un grupo de intelectuales anglosajones, y uno contaba que en Taiwán hay gente a la cual cuando se le acaba la batería del celular va la policía, ¿cierto?, a preguntar qué pasó, tenemos que saber que estás conectado y bien porque probablemente estuvo contagiado, para poder hacerle el seguimiento. Ese tipo de políticas me parece a mí que pueden ser muy complejas. Yo todavía no veo, aunque sí lo han hecho en el caso alemán, por ejemplo, hay más control, pero no veo que nosotros estemos de frentón yendo en ese camino con toda la fuerza que hemos visto en países asiáticos, y que tal vez ha sido una de las claves de su éxito. Entonces, eso que es algo que Harari advierte, me parece que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Este leviatán digital que nos va a vigilar en todo, y ahora con argumentos de seguridad y de salud pública, tal vez la misma gente demanda este control, ¿no es cierto? Y en términos económicos, bueno, las políticas de expansión monetaria y gasto fiscal, estamos viendo Estados Unidos, paquetes sin precedentes, cada vez que hay una crisis anuncian algo sin precedentes. Ahora, de nuevo, sin precedentes la cantidad de dinero, creo que son 2 trillones, lo que están pensando en inyectarle a la economía, aparte de todas las políticas de estímulo en la Reserva Federal. Me preocupa por el nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos. Hace poco John Cochrane decía que, bueno, en algún minuto esto va a ser insostenible, que vas a tener un límite a la cantidad de endeudamiento que es posible tener en Estados Unidos, y si ese punto llega y no lo atienden a tiempo, va a ser una crisis con inflación disparada que va a afectar a todo el planeta, no solo a Estados Unidos. O sea, a mí me preocupa mucho
también las medidas que estamos viendo en países como Chile de gasto público que después no se revierta. Gastar en tiempos de emergencia, pero después no bajar el gasto, es muy complicado. Creo que eso es un camino muy negativo y bueno, los argentinos lo tienen súper claro. Así que yo pienso que todas esas áreas en las cuales el Estado está interviniendo, está incrementando su capacidad de intervenir, son problemas para el futuro y que vamos a tenerlos que combatir con mucha fuerza, porque van a quedarse. Para mí hay dos vertientes importantes y hay que trabajar en las dos vertientes. Una es sanitaria y la otra es económica. En la parte sanitaria es muy lógico que en el caso de una pandemia tengamos restricciones, pero deben ser restricciones que tengan sentido sanitario. Encerrar a todo el mundo en su casa no es la forma más eficiente para lograr el objetivo que se está buscando. Cada una de las políticas de restricción sanitaria tienen que ser cotejadas contra los daños económicos que produzcan, de manera que no estemos haciendo más daño a la sociedad de lo que deberíamos hacer. Hay gente que piensa que cualquier daño es aceptable, piensan que es correcto que pongamos sanguijuelas en las personas, en la sociedad, para que nos chupen la sangre, porque pues esta es una forma en que se genera dolor y el dolor es bueno porque así castigamos a la sociedad por los pecados que pueda haber cometido. Estoy completamente en desacuerdo. Debemos aplicar nada más las políticas sanitarias que tengan una lógica sanitaria. En materia económica tenemos que eliminar restricciones. Todas nuestras sociedades en América Latina están cargadas de restricciones económicas, impiden que la sociedad pueda reaccionar con la fuerza que tiene para enfrentar esta situación. Tenemos el caso de las mascarillas, los barbijos, los cubrebocas, como se les llaman en distintos lugares del mundo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo que no eran necesarios, las autoridades mexicanas dicen que no son necesarias, pero hemos visto que para esta pandemia en particular sí parecen tener una utilidad. Bueno, si nosotros abrimos la economía, permitimos que se importen, que se fabriquen, dejamos en libertad a las empresas que no están vendiendo ropa para fabricar estos barbijos, estos cubrebocas, bueno, vamos a ver de inmediato que se produce una gran oleada de producción que al cabo de cierto tiempo va a beneficiar a toda la sociedad. En la parte laboral esto es muy notable. En todos los países de América Latina los despidos son muy caros y esto hace que posteriormente sean muy difíciles las recontrataciones. En otros países como en Israel, por ejemplo, vimos un cambio del desempleo, de la desocupación de 3,5% a 20% entre febrero y marzo. Pero a ver, el 80% de esas personas que entraron al desempleo, lo que hicieron fueron que quedaron en excedencia. Esto significa que no pierden el empleo, que entra el seguro de desempleo para cubrirles hasta un 70-75% del ingreso que tenían con anterioridad. Pero lo que es muy importante, no están lastrando, no están sangrando a las empresas que pueden aguantar de esta forma mucho mejor. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en los demás países de América Latina? Como estamos viendo allá en Ecuador, es tan caro despedir a alguien que una de dos, lo que puede ocurrir es que estos costos laborales terminen por acabar con las empresas y por supuesto con el empleo, pero también va a ser mucho más complicado después de esta crisis el contratar gente, porque si sabes que tienes un costo excesivo al despedir, no vas a contratar de la misma forma. De manera que, pues para resumir, son dos niveles de esfuerzo. Uno es sanitario, que solamente se apliquen las medidas que son sanitariamente adecuadas, y la parte económica, buscar la mayor libertad posible en las circunstancias que tenemos. Bueno, ya estamos llegando al final de la sesión y creo que voy a poner sobre la mesa un par de reflexiones. Ustedes decidan libremente si contestar a una o a las dos. Por un lado, el tema de la informalidad, ¿no? Introducíamos esta sesión reflexionando sobre el alto porcentaje de informalidad que hay en América Latina. Eso, como bien saben, lo que representa es que un elevado porcentaje de la población activa trabaja al margen de las instituciones formales. ¿Cómo interactuar con esa realidad, ¿no? ¿Qué efectos tiene el confinamiento? ¿Qué efectos tienen las medidas que los estados han puesto en práctica frente a esa realidad que
que es una realidad de la cual no podemos escapar, la elevada informalidad en nuestros países. Y en segundo lugar, una pregunta más bueno, personas, ya que estamos caminos de libertad, de personas comprometidas con la estructura de derechos y libertades de los individuos, una reflexión de naturaleza política, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, no? ¿Hay una oportunidad? ¿Esta crisis representa una oportunidad para el relanzamiento o para el debilitamiento de la izquierda liberticida? ¿Cómo ven eso, no? Y en otro orden de cosas, ¿cómo ven también el rol de la filantropía o de las asociaciones que desde abajo, pues estamos, desde la sociedad civil, estamos intentando aportar ideas y colaborar? ¿Vendrán tiempos difíciles para nosotros o vendrán tiempos pues de oportunidad para influir y posiblemente contribuir aportando ideas y mejorar el statu quo? Esta crisis, al igual que la crisis del 99, que nos agarró con un Estado que ya estaba en problemas fiscales, y como la solución pasó por dolarizar la economía, también había escaso margen por el lado de política monetaria. No le quedó otra opción al Estado ecuatoriano que reducir su tamaño, y no tenía recursos para ayudar a determinados sectores o industrias. Y entonces yo creo que frente a esa incapacidad hay una gran oportunidad para que se hagan reformas liberales, reformas estructurales que den aliento por otra vía a los productores. Por ejemplo, Agustín hablaba de solidaridad por parte del sector público. Si hubiese en Ecuador una reducción en un 27% del sueldo de la nómina de los trabajadores del sector público, que no incluye a aquellos del sector salud y seguridad, el Estado ecuatoriano se podría ahorrar 2.000 millones en recursos. La semana pasada se cayó un contrato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que pretendía comprar mascarillas o barbijos a $12 la unidad. Es decir, un contrato con un evidente sobreprecio, y el mismo sobreprecio había para la compra de antibacteriales. Se encontraron bodegas con toneladas de jabón expirado y antibacterial expirado. Esto aquí también es un candidato para el ahorro y solidaridad en el sector público, es decir, gastar más. Esto es una cosa que me preocupa, similar a lo que decía Axel. Se está posicionando el discurso que gastar más es la solución. Y vemos que, por ejemplo, el gasto en sanidad de Corea del Sur es inferior como porcentaje del PIB que el gasto en sanidad de España. Y ya sabemos la diferencia en resultados. A veces gastar más no es gastar mejor, sino que es simplemente más corrupción y despilfarro. Particularmente creo que ese es el caso en muchas de las administraciones públicas en América Latina. Entonces yo creo que por ese lado se podría ahorrar el Estado ecuatoriano 2.000 millones de dólares en sueldos del sector público que no incluya salud y seguridad. También 2.000 millones, se estima un economista de Quito, Jaime Carrera, se puede ahorrar si se hace compras públicas a precio de mercado. Pero para que eso suceda tiene que haber incentivos en la administración pública, como una descentralización hacia los hospitales, hacia los gerentes generales de cada hospital, para que ellos sean los que realicen estas compras públicas. Actualmente en nuestro país las compras públicas del sistema de salud se hacen a nivel nacional y luego el ente nacional distribuye hacia cada hospital, y por eso pasan cosas que nos hemos dado cuenta ahora más en esta crisis, que hay hospitales que les sobran recursos y hay otros que le faltan, precisamente donde hay el foco de infección. Entonces yo creo que por ahí también hay una gran oportunidad, precisamente porque el único consenso a nivel nacional que hay aquí es mantener el dólar. Entonces, si se mantiene el dólar, no van a poder monetizar gastos, no van a poder hacer lo que están pretendiendo hacer en Argentina, y van a tener que pensar un poquito fuera de la caja. O sea, ojalá se les ocurra finalmente prestar atención a estas soluciones, que eran reformas que se tenían que hacer desde que se acabó la bonanza petrolera, y que no funcionaron bien en el periodo de 2000 a 2006, que fue posterior a la crisis de 1999. El rol clave que tenemos que jugar en este momento es, en la medida de lo posible, procurar que esos avances en contra de la libertad pues sean temporales, que sean por 3 meses, ¿verdad? 6 meses, pero que lo que podamos avanzar en términos de reformas para mejorar la libertad económica, que sean reformas permanentes y realmente que sirvan como nuevas reglas del juego
para que los países de forma resiliente puedan rebotar rápido y salir incluso fortalecidos de esta crisis. Me parece que es crucial estar muy vigilantes en este momento. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la semana pasada, en una ley que no tenía nada que ver con el tema monetario, incluyeron un artículo para reformar la ley orgánica del Banco Central para abrir el portillo que permite al Banco Central financiar indirectamente al gobierno. Entonces nosotros de inmediato, bueno, incluso el mismo día que ya se iba a votar en segundo debate esta ley en el Congreso, denunciamos lo que estaba pasando, hicimos que los diputados que votaron esto asuman el costo político y fue tan fuerte el trabajo que hicimos que al momento de justificar sus votos dijeron, sí, nos equivocamos con esto, igual vamos a votar porque queremos repartir esta plata acá y acá, pero nos comprometemos a corregir el error que no vimos de que estábamos abriendo este portillo para el Banco Central. Pero entonces, o sea, hay que estar muy vigilantes, hay que hacer intervenciones fuertes para parar estos avances en contra de la libertad y procurar avanzar todo lo que se pueda en ganar libertades de manera permanente. Creo que hay que concentrarse también en las oportunidades que esto genera, ¿no? Porque en el caso de Argentina, creo que en el mundo entero es un momento extraordinario para sacar conclusiones, o va a ser en los próximos meses, cuando esto termine, de quiénes hicieron las cosas mejor y quiénes las hicieron peor. Como pasó la vez pasada, que vino la crisis del 2009, y países como Alemania, como Holanda, en su momento aumentaron la deuda porque hicieron una inyección de déficit fiscal y demás para salvar empresas, pero en los siguientes años volvieron a bajarlas. Por ejemplo, Alemania subió al 90% y volvió a bajar al 60%, que era el punto inicial. Otros países como Estonia directamente no tienen deuda. El aumento de la deuda subió del 8 al 10% y luego vuelve a bajar al 8%. Entonces hay países, y generalmente los que están arriba en los índices de libertad económica, que tienen claramente, están mejor posicionados para enfrentar estos temas. Tienen más recursos, tienen mayor creatividad, tienen más libertad económica y eso te permite enfrentar mejor estas situaciones. Con lo cual yo creo que la oportunidad nuestra es mostrar que cuando haces lo contrario, y el caso más patético ahora probablemente va a ser el de Argentina, creo que sería bueno que todos utilicen el caso de Argentina, en el caso de Chile, por ejemplo, Axel estaba comentando recién, Chile tiene que mirar a Argentina. O sea, la diferencia de cómo van a enfrentar la crisis en Chile y cómo la vamos a enfrentar acá va a ser mucho peor. Allá es cierto que me parece bien la preocupación sobre el tema del Banco Central, pero acá es un desastre descomunal. Entonces es tan impresionante lo que estamos haciendo en Argentina en intervencionismo y demás, que el impacto va a ser muy negativo tanto en la economía como en la parte social, y yo creo que al final también le va a pegar a la parte política. Argentina va a tener un aumento de la pobreza muy serio este año. Nosotros venimos, este es el tercer año de recesión consecutiva, y digamos que hace 10 años que Argentina estaba arranca abajo en serrucho, pero estos últimos 3 años, los 3 años son de recesión. O sea que Argentina está entrando en una situación crítica, y yo creo que está bueno mostrarlo, que los países que hacen las cosas que un gigantismo estatal, y que creen que la única solución es inyectar dinero, van a terminar mucho peor que los otros. O sea que creo que hay que resaltar eso, mostrar esto como una oportunidad de mostrar las diferencias. Agustín, insisto en el punto que acá viene una batalla intelectual muy grande para explicar principios fundamentales de economía, y va a ser difícil contener la avalancha de intervencionismo porque todo el mundo la está promoviendo. La están promoviendo las grandes empresas que los rescaten, la está promoviendo obviamente la gente en sus casas que está quedando desempleada, la está promoviendo los intelectuales en todos lados. Es decir, hoy día a mí, por ejemplo, en el caso chileno, esta columna que escriben varios expresidentes del Banco Central, gente muy buena, muy seria, técnicamente muy sólida, entre los cuales está Vittorio Corvo, está Rodrigo Vergara y otros, Andrés Bianchi y otros más. Me parece que ellos, desde el punto de vista técnico, tienen un punto muy válido, pero no están analizando el riesgo político que va a implicar la posibilidad de que el Banco Central, por primera vez en décadas, tenga
esta puerta abierta de comprar y financiar el fisco de manera indirecta, que es algo que en la Reserva Federal, el Banco Central Europeo hacen, pero también es una de las razones por las que estos países han acumulado niveles de deuda tan gigantescos, me parece a mí. Entonces estamos viendo que hay diques que estaban funcionando y la presión por que esos diques se rompan viene de todos lados, ¿ah? Por la emergencia. La emergencia hace que incluso muchos de los quienes eran ortodoxos y de una línea muy clara, empiecen a dudar o a plantear nuevas fórmulas innovadoras para enfrentar los problemas. Y ahí yo creo que lo que va a salir de esta crisis que estamos hoy no va a ser bueno. En ninguna parte en Occidente vamos a tener buenos resultados a partir de esto. Yo no veo que en Estados Unidos toda la crisis que produjo en parte el FDI y el CDC vaya a transformarse en una regulación mucho más inteligente desde el punto de vista de combatir las pandemias. Puede que ocurra y sería una buena noticia, pero yo soy un tanto pesimista en el sentido de las consecuencias que va a tener todo esto. Sobre quienes están en la economía informal, nadie tomó el tema. A mí me parece importante para México. 56% de la población de nuestro país antes de esta crisis trabajaba en la economía informal. Yo supongo que en muchos países de América Latina la cifra no debe ser muy diferente. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un crecimiento de la economía informal. ¿Por qué? Porque es una válvula de escape. Estamos viendo a gobiernos, a un gobierno en particular en México, que está queriendo obligar a las empresas a que se comprometan a lo imposible, a seguir pagando salarios completos, prestaciones, a pesar de que no tienen ninguna actividad y a que por una orden del propio gobierno no pueden simple y sencillamente producir. ¿Qué va a ocurrir? En un mes, quizás la mayor parte de las empresas lo aguanten, 2 o 3 meses, que es lo que previsiblemente podríamos esperar de esta pandemia, no lo van a aguantar la enorme mayoría de las empresas. ¿Qué va a pasar? Bueno, la economía formal se convierte siempre en una especie de válvula de escape. ¿Por qué? Porque en la economía informal no se reciben estas órdenes del gobierno de manera tan fácil. Tú puedes ordenarle a una empresa establecida que siga pagando sueldos y que siga pagando impuestos aunque no tenga ingresos, y quizás se vea obligado a hacerlo hasta que quiebre, pero una empresa en la economía informal no lo va a hacer, automáticamente va a despedir a sus trabajadores y cuando ya tenga ventas va a contratar nuevamente a los trabajadores. Creo que la economía informal en México va a crecer. Esto tiene problemas, es una economía mucho más ineficiente que la economía formal, pero siempre ha sido la válvula de escape cuando el gobierno comete errores y en estos momentos el gobierno de México, como creo muchos gobiernos de América Latina, no solamente están cometiendo errores, sino que están ratificando y fortaleciendo los errores que siempre han cometido. Bueno, pues después de esta fantástica tertulia, solo me queda despedirles. Muchas gracias por todo, gracias por sus respuestas, por sus comentarios, por sus reflexiones y nos vemos en próximas aventuras académicas. Un cordial saludo para todos y hasta siempre. Cuídense.